Muy buenas tardes con todos. Estamos aquí con el escritor de Puerto Rico, Emilio del Carril. Es un embajador del Caribe y también tiene un estupendo libro que se llama En el Reino de la Garúa, que es un libro de microrrelatos que justamente nos ha llegado con mucho interés para poderlo analizar y opinar un poco al respecto sobre el libro. Emilio, bienvenido a Perú. Gracias por la hospitalidad. El amigo Alberto fue el primer rostro peruano que yo he visto. Me recogió en el aeropuerto, así que para mí ha sido un gran honor poder compartir contigo en estos días. Estoy enamorado de Lima. Yo no sé si sabes, déjame enseñarte. Estoy contando, esto es un pedómetro. Con esto cuento los pasos que doy en Lima. Así que así de fascinado estoy que contar los pasos de alguna forma me está haciendo pensar que ya me quedan más que 4 días para irme y me parece que fue ayer que llegué. Ya llevo 5 días acá en Lima. ¿Qué impresión te llevas de esta feria internacional donde ustedes engalanan esta feria? Mira, bien interesante porque en mi caso la feria, esto es una feria grande, una feria de mucho movimiento. Me asombra la cantidad de gente que hay, mucha gente de menos de 40 años. A mí eso me parece hermoso, que haya mucha juventud leyendo, y leyendo clásicos, y reponiendo clásicos. Yo he visto gente diciendo, ay, se me perdió tal libro, La Guerra y la Paz, déjame comprarlo, Una Guerra y la Paz nueva. Es que me parece lindo, como sugiere a un pueblo pensante, que me parece excelente. Y tu interacción en la ciudad, ahora que has podido estar en el centro de Lima, en Miraflores, quizás de ahí visitando algunas cosas, algunos lugares turísticos. Sí, lo único que te puedo decir es que no me quiero ir. Yo estoy pensando cómo el día 30 voy a montarme en el avión porque me ha gustado mucho. Es una ciudad que parece que yo he vivido toda la vida. Me aclimaté al frío, no he tenido ningún problema con el frío. Como todo lo que te puedas imaginar. Y realmente me he llevado una simbiosis maravillosa con la ciudad. ¿Y el ceviche? Ceviche, delicioso ceviche. Esta noche te voy a comer ceviche de nuevo. Me gustó mucho. Estupendo. Ahora vamos un poco a tu libro. Cuéntanos cómo Emilio llega al microrrelato, a la minificción. Mira, yo creo que ese fue el género inicial con el que yo empecé. Cuando yo comencé en el 96 a escribir, yo había comentado que yo comienzo a escribir por una razón, es para poder contarle cuentos a mi hijo. Cuando se me acabaron las reservas de cuentos clásicos conocidos, comienzo a inventar los míos, que eran cortos, ¿no? De ahí entro a un taller de cuentos y empiezo a hacer microficción a tal velocidad que yo podía hacer 12 cuentos en una semana, cuentos cortos. Esos cuentos estaban sepultados desde el 96 hasta básicamente hace un año, 7 u 8 meses, que diseño el libro del Reino de la Garúa. El Reino de la Garúa es una proeza para mí porque conllevaba hacer 131 historias. Y es difícil, o sea, que fueran coherentes, que no se inactivaran unas con la otra, que no tuvieran la misma estructura de sorpresa. Eso es lo más difícil, porque si el microcuentista no cambia la receta para causar sorpresa en cada cuento, pues va a caer un momento en que va a ser aburrido y predecible por el lector. Entonces, pues esa empresa viene desde el 96, cuando comienzo la microficción. Interesante. ¿Y cómo ha tomado la crítica literaria en tu país la publicación de este libro de minificción? Si tú supieras que muy bien, ha sido maravilloso. La crítica, El Nuevo Día lo cataloga como una hazaña. Se lo ha denominado, y lo digo como alguna gente lo cataloga como el mejor libro en su género, por lo menos en el Caribe, y no se atreven a especular porque no conocen tanto de microficción. Yo lo único que he tenido ha sido respuestas maravillosas en ese aspecto. Ahora hablando de tu libro, En el Reino de la Garúa,
tiene una numeración curiosa. ¿Podrías explicar al lector que va a tener la oportunidad de venir a la feria y a comprar tu libro, cuál es esa idea de numerar de esa manera tus microrrelatos? Muy bien. Bueno, vamos a enseñar. Cuando el lector abre el libro, va a encontrar que el primer cuento es en 900. Y tú dices, ¿pero qué pasó? ¿Dónde están los otros 899? Bueno, eso ocurre y se explica porque esta es la 10ª jornada. Comencé yo, como los chinos, haciendo el último libro de una colección de 10 libros que realmente, esto sí está pensado, terminaba en el 9. Yo pude haber hecho que el 9 fuera la última jornada, pero realmente no. Fuera la 10ª, pero no. Tiene que ser la 9ª y la 10ª va a ser la primera en que va a aparecer. Pero cronológicamente, dentro de la historia, es la última. Ah, perfecto. Está complicado, ¿verdad? Sí, pero interesante y titánico, ¿no? Si estamos hablando de estas jornadas que vas a ir desarrollando. Sí que es una mezcla, y disculpa que te interrumpa, serían 1001 cuentos en 10 jornadas, o sea, las 1001 noches unidos con el de Camerún. Ahora, Emilio, esto de escribir microrrelatos, digamos, tú tienes un Facebook, tienes un público que te sigue, gente que te quiere, hay una interacción también, ¿no? ¿Verdad? Como que las redes sociales se han acomodado a la minificción. Sí, es que son muy buenas para la microficción. Si tú pones un texto muy largo en Facebook, por ejemplo, la gente no lo lee, no quiere leer largo. Y si pones un texto muy corto, tampoco. Perdóname. Muy extenso no lo quiere leer, muchos vídeos no lo quieren ver. Entonces la microficción se adapta perfectamente. Obviamente, si esto es en Facebook, imagínate en Twitter, que todavía 140 caracteres, esto es más conciso que el Facebook, y a la gente está migrando hacia eso. Emilio, y tú que estás desarrollando un poco el panorama, que estás en esta búsqueda de investigación, de saber un poco más de la minificción o de la historia de la minificción en tu país, ¿podrías darnos un resumen breve de cómo se inicia o hasta qué punto va tu investigación? Muy bien, mira, diferente a Perú, que yo estaba viendo un libro de teórico joven que me impresiona mucho, Ronnie, no me acuerdo. Vázquez. En Puerto Rico hay elementos sueltos que surgen. Por ejemplo, la carta de José Luis González, hay un cuento de Anelia Vega, corto también de 320 y pico de palabras, pero no Speak de Pedro Juan Soto, pero no surge hasta finales del 90, 99, un movimiento real para la microficción a través de un joven que se llama C.J. García, que escribe un libro titulado Breves para Bibliófilos. De ahí en adelante, breviarios de Juan Carlos Quiñones tiene textos cortos, y no es hasta el 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 que explota, sobre todo el 12 fue terrible. Fue mucha la microficción que se formó en el 2002. Interesante. Entonces, estamos hablando que hay una eclosión muy parecida a la de Perú en estos últimos años, que es el 2010, el 2011, el 2012. Y dime, me parece, o es la primera vez que sale un escritor, microficcionista, digamos, en este caso tuyo, que sale fuera de su país para una feria internacional? Es la primera vez, y yo creo que es la primera vez en la feria del libro de Perú que se presenta microficción. Así que esto de ser pionero en ese campo, representando Puerto Rico y estando en Perú, me parece mágico, sobre todo cuando me estoy entrevistando a un microcuentista como tú, que ha sido galardonado como microcuentista del año ya aquí en Perú. Así que la simbiosis es más interesante todavía. Gracias, pero el entrevistador eres tú, y de verdad que esta feria engalana con tu presencia, y qué gusto saber de poder contar con un colega, porque los microficcionistas somos como una logia, ¿verdad? Somos tan pocos que nos queremos mucho todos. Y somos rabiosamente queridos, o sea, cuando uno consigue a un microcuentista, uno de inmediato lo quiere, y como yo te dije, uno lo envidia. Cuando uno ve un cuento que le gusta, wow, me encanta, me hubiera gustado escribir ese cuento, y después
quedas en la admiración solamente. Ah, wow, mira qué cuento maravilloso. Qué gusto, qué lindo. Emilio, podríamos, sin ningún compromiso, leer algunos microrelatos que tú quieras, el que gustes, el que te plazca, para que el lector, el limeño y el que va a ver este video deguste de tu minificción. Muy bien. Mira, hay el cuento que comienza, que es el 901, y dice: brujerías. La acusaron de ser bruja porque la vieron surcar el cielo una noche. Cuando iban a quemarla, alzó vuelo. Iracundo, el inquisidor, gritó que no dejaran escapar al endriago diabólico. En ese momento, 2 sacerdotes, una monja y un seminarista se elevaron también para atraparla. Bueno. Y de hecho, ahí yo sé que yo soy el entrevistado, pero tengo que decirlo, hay un paralelismo temático con Alberto Benza también. A veces nos encontramos los cuentos muy parecidos. Por ejemplo, 935, en espera de la luna llena. Si lo que buscas es un amante que sea una fiera, tendrás que esperar a la luna llena, dijo el hombre lobo a la audaz rubia en el bar. Ok, este es más de tipo filosófico. 934, odio y resignación. Me he acostumbrado a ser una estatua, pero no he podido vencer el odio que he desarrollado hacia las palomas. Estupendo. El que cierra, el 1001, el tatuaje. Quería que le tatuaran en todo el cuerpo las mismas rayas del tigre. El proceso tardó 3 meses de secciones con el artista. Cuando el tatuador terminó el último detalle, el hombre se miró desnudo frente al espejo. Estaba tan satisfecho con el resultado que se puso 4 patas, lanzó un rugido y se perdió en el bosque. Muy bueno tu libro. Y bueno, para los lectores peruanos de minificción, les comentamos que posiblemente Emilio se va a animar a publicar el próximo año este libro, El Reino de la Arúa, en la editorial Micrópolis, así que va a ser un honor y un gusto tenerlo de nuevo en Perú el próximo año con un libro nuevo, reeditado, digamos, una segunda edición, y bienvenido. Ha sido un placer para mí y yo creo que este es el comienzo de muchas visitas a Perú, país que ya he adoptado y que me ha adoptado a mí con mucho beneplácito. Así que gracias, Beto, por compartir conmigo este ratito. No, gracias, Emilio, por tu presencia, por tu tiempo, por tu calidez, por tu don de gente, y da gusto de verdad que escritores de tu talla lleguen a Perú y poder compartir muchas cosas, la cultura, la literatura, ¿no? Y sobre todo ese don de gente que tienes. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti. Buenas tardes.